escuchan ahora? Pues tenía el micrófono conectado, no estaba enterado. Bueno, bien. Tenemos a la familia Messi ahí conectado hoy. Una nota sorpresa. No les dije nada para que no se asusten. Bueno, Magali, si no te anda el micrófono, podés retirarte. Bueno, bien, no nos vemos hace bastante. Si no me equivoco, la última clase que tuvimos, estoy muy oscuras, ya lo sé. La última clase que tuvimos fue la de las entrevistas, ¿no? El 14 de septiembre, por ahí. Bueno, bien. Sí, tipo de entrevistas. ¿Cómo, Natalia? No, ¿qué tipo de entrevistas vimos? Sí. Sí, bien. Antes que nada, felicitar a Natalia, Magalí y no me acuerdo quién más había quedado seleccionada, no recuerdo. Luciana. Luciano. Y Luciana. Bueno, las felicito a las tres, muy bien. Espero que lo aprovechen. Es el momento de hacer todas estas cosas. Empezar a agarrar ritmo. Por más que no haya plata, por más que les cueste un huevo en lo que es el tiempo, que tienen otros trabajos, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para después, cuando puedan llegar a trabajar con algo en cuanto a redacción, lo tengan bien canchero y les salga de taquito. Así que bueno, excelente. Felicitaciones. Y al resto, a seguir metiéndole, como le dije a los directivos del ESPED, acá hay muy buen material en este curso, así que métanle porque la verdad vienen muy bien, así que ya van a venir otras oportunidades. Vienen muy bien en lo que hacemos nosotros, capaz que, no sé cómo son en radio y televisión, capaz que tienen fobia a la cámara y salen corriendo, pero en lo que yo conozco vienen muy bien. Así que bueno. Dos cosas antes de empezar a hablar de la teoría del día de hoy, que vamos a ver secuencias textuales y narración. Vamos a tener lo que es el examen y el trabajo práctico antes de diciembre. Yo no sé cuándo es que cortan ustedes, debería preguntar, desconozco, la verdad. Le voy a mandar un mensaje a Salva ahora en un ratito. Pero bueno, no debe faltar mucho, porque ya estamos en octubre, calculo que será octubre, noviembre, y en diciembre en algún momento cortarán para volver en enero, desconozco, no sé. Así que vamos a poner lo que es la fecha de examen y lo que es la fecha de la entrega del trabajo práctico, ¿sí? Para lo que es el examen va a entrar todo lo que vimos hasta el momento en cuanto a teoría, ¿sí? Y lo que voy a dar hoy también, que lo enviaré y ahí tendrán todo. Igual les voy a mandar todo de nuevo, por las dudas. Sí, voy a mandar todos los archivos porque la verdad no me acuerdo qué mandé y qué no. Estoy en un momento necesito, no sé si vieron Harry Potter, el memorizador de Neville, porque la verdad me estoy olvidando de absolutamente todo. Así que también lo voy a anotar en un ratito. Bueno, voy a mandar todo por las dudas. El examen va a ser el día 12 de octubre. Faltan 15 días. ¿Sí? Yo creo que con 15 días van a estar estupendamente bien para lo que es estudiar. ¿Por qué sacar, Natalia? Porque me voy el fin de semana largo. Ay, bueno, estudiantes. ¿A dónde te vas? ¿A qué sé? A Gesell. Bueno, si ibas a Mar del Tuyú te lo perdonaba, pero como no vas a Mar del Tuyú, vas a tener que rendir igual. Ya muchos años de Mar del Tuyú. Y bueno, Mar del Tuyú para toda la vida. Sí, como Santa Teresita también. Tal cual, también. Hubiese estado permitido, pero no. Te vendiste al marketing. Así que vas a tener que rendir el 12 también. Bueno,
todo lo que es teoría, el examen pregunta y respuesta, ¿sí? No va a tener nada práctico, al menos este primer examen. Después con las cosas del segundo cuatrimestre veremos si metemos algún ejercicio, pero bueno, créanme que les conviene que sea más teórico que práctico, porque ahí es cuando les explota el cerebro y terminan perdiendo tiempo, cuando dicen, uy, tengo que redactar, etcétera, etcétera. Así que bueno, va a entrar todo lo que vimos hasta el momento, ¿sí? Perfecto, eso está dicho. Recordamos, 12 ¿Oral o de escrito? octubre. No, escrito. No, Ok. si es oral nos volvemos locos con el Zoom. Con el tema de los horarios, cuando se conectan, todo eso. Que alguno capaz que tiene mala conexión, es un bardo. Así que va a ser escrito. Ya que vimos mucha teoría, lo vamos a hacer escrito. ¿Sí? 12 de octubre. Y el trabajo práctico, al cual voy a pasar a explicar a continuación, va a ser el 2 de noviembre. ¿Sí? Van a tener 3 semanas para prepararlo. No va a ser algo muy difícil, la verdad. Sí van a tener que sentarse a prepararlo y hacerlo y tratar de desarrollarlo. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Bueno, van a tener que elegir 2 temas, ¿sí? Siempre la temática de esa elección, para no complicarlos con sus gustos y no ponerles algo que capaz no tienen idea, así que siempre lo dejo a elección de ustedes. Y ya esto lo aclaro para el futuro, cuando redactemos algunas notas, que se ahorren la pregunta. Siempre tema a elección, porque a la larga después ustedes van a enfocar su carrera para el lado que se sientan más cómodos. Deportivo, político, espectáculos, social, policial, lo van a elegir ustedes, así que no tiene sentido imponerles algo que los complique. Tema de elección, van a elegir 2, ¿sí? Hechos históricos pueden llegar a ser, ¿por qué no? ¿Sí? O también de actualidad. Lo que van a tener que realizar en base a todo lo que fuimos viendo durante el cuatrimestre, ¿sí? A todas las herramientas que fuimos viendo, y que van a tener ya en ese momento toda la teoría completa de lo que vimos en esta primera parte, van a tener que redactar un informe sobre estos 2 temas. Cuando digo informe, me refiero a la exposición sobre el tema, ¿sí? O sea, no que tienen que exponer oral, aunque también podríamos hacerlo oral, sumarlo, ¿no? Para que ustedes también puedan explicar por qué eligieron ese tema, qué les gustó de ese tema, qué sintieron al hacerlo, porque al fin y al cabo, el lenguaje periodístico es... no, Adrián, ahí pusiste el Día de la Raza, pero se adelanta al 11, así que no es feriado el 12. Se adelanta al 11, por eso fin de largo, así que el 12 vamos a tener clases. Tengo entendido eso, corríjame si me equivoco. Bien, el trabajo práctico, entonces, Día de la Raza, claro, me quedé en la escuela yo. Día de la Raza, de verdad, cambió hace un tiempo. Cuando iba al colegio no sabía ni qué día era, solamente sabía que no tenía que ir. Claro, mi faceta de colegio era un desastre. Cuando terminé el colegio me corregí. Entonces, 2 temas a elección y preparan el informe. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero una parte introductoria, ¿sí? Que es algo que también vamos a ver ahora con esto de los textos, la manera, o sea, cómo armar un texto narrativo, cómo armar un texto descriptivo, ¿sí? Que son cosas que le van a servir a ustedes para poder presentar ese tema, ¿no? Realizar una introducción explicando bien la situación, ¿sí? El contexto, para ubicar al que está del otro lado. Después van a tener un nudo, por llamarlo de alguna manera, una parte intermedia, en donde se termine explicando la situación en profundidad, y después la conclusión, que es el cierre del texto,
en la que se termina contando, por ejemplo, las consecuencias, por poner un nombre y que se entienda, porque a veces cuando hablamos de conclusión nos lleva automáticamente a lo que es un texto literario en la que se resuelve el problema para bien o para mal. ¿Sí? Bueno, a la hora de realizar un informe sobre cierto tema, la conclusión lo que lleva es la consecuencia del hecho, ¿sí? Que termina pasando a través de ese hecho. Por ejemplo, poniéndonos ahora con algo cercano, en las Torres Gemelas, ¿sí? que hubo varios informes en todos lados. La conclusión del informe sobre el atentado a las Torres Gemelas sería hablar de los daños estructurales, de los fallecidos, de lo que vino después con la guerra de Irak, que bueno, supuestamente era por eso, Al-Qaeda, todas las invasiones de Estados Unidos, etc. O sea, todo lo que desencadenó el atentado a las Torres Gemelas sería como la conclusión del informe sobre el atentado, ¿se entiende? No siempre tiene que ser un final tipo de cuento, que automáticamente nos lleva a eso, pensar, porque venimos con el chip de introducción, nudo, desenlace, ¿sí? De una historia. Adrián, ¿con cuánto se aprueba? Y con 9 o con 10. Si no, es como que fallaste. O sea, ¿a vos te sirve llegar a la final del Mundial y perderla? No. Entonces sacarte un 7 es lo mismo que... Nada, ya saben que se tienen que sacar un 4 para probar y después de un 7 para luchar por lo que es, que ahora si quieren lo explico porque creo que yo no lo hablé, capaz que lo hizo otro profesor. Esta materia es con final obligatorio, ¿sí? Entonces, al ser con final obligatorio no se promociona. No pueden evitar el final. Lo que hacemos es hacer 2 exámenes finales. Si ustedes terminan con los 2 cuatrimestres arriba de 7, ¿sí? Los 2 cuatrimestres arriba de 7, hacen un final personalizado, por llamarlo de alguna manera, en donde donde se tocan, digamos, los puntos flojos durante el año. ¿Sí? En cambio, si ustedes no terminan con los 2 cuatrimestres arriba de 7, hacen el examen final, con todo el contenido. ¿Sí? Esto debido a que las materias anuales tienen final obligatorio, porque es así no me sale ahora la palabra, pero es así El estudio. ¿Cómo, Natalia? El plan de estudio. El plan de estudio, muy bien. Muy bien. Es así el plan de estudio, entonces esa es la manera de, bueno, te esforzaste durante el año, terminaste con buena nota, como que se merecen esa ayudita para aliviar un poco el tema, ¿no? Cuando termine el año, digamos, el año lectivo. Entonces, eso. Si terminan con 6 y 8, van a final. Por más que sea 7. ¿Sí? Entonces, es únicamente si terminan con los 2 cuatrimestres arriba de 7. Con 4 se aprueba, más de 7 los 2 que promocionan o hacen este final personalizado, menos de 4 a plazo. ¿Sí? Menos de 4 a plazo y se rinde, no sé cuándo lo rendirían ustedes, porque ustedes van a contramano del mundo. Me parece que lo rendirían por mitad del año próximo, una cosa así. Porque ustedes, tengo entendido que terminan en febrero, marzo. Y ahí se acomodan con el resto de los cursos, si la memoria no me falla. Así que bien. Eso, el tema de la nota. Si querés solamente aprobar, Adrián, más de 4. Si querés llegar a muy alivianado al fin de los 2 cuatrimestres, arriba de 7 las 2. ¿Sí? Entonces, el examen el 12, el trabajo práctico el 2 de noviembre
2 de noviembre con estos 2 informes. Las únicas reglas que voy a poner es que la tipografía no sea más de 12 y que cada informe tenga como mínimo 4 carillas. Así le dan duro al tipeo. Bien. Importantísimo para evitar problemas en el futuro. No copien y peguen de ningún lado, porque lo busco. Entonces, ahórrense la falsa pelea después de que les digo, te sacaste un 0 por copiarte, y ustedes me dicen, no, pero yo no me copié. Sí, pero te copiaste. No, pero me copié. Cruce de audio, perdimos 15 minutos de nuestras vidas. Entonces, no se copien, porque yo copio y pego los textos en Google. Y he encontrado varios. ¿Sí? Entonces, no se copien, porque no les hago la cruz, o sea, no es que me pongo en ortiva y los hago enemigos del Estado, sino que les pongo simplemente un 0. Yo siempre digo que a mí, no, si ustedes se copian, no me interesa. O sea, los perjudicados son ustedes. Yo te pongo un 0 como te tengo, porque es lo que corresponde. De la única manera que en un examen, si se copian, el problema es de ustedes. A ver, yo no me voy a enterar si ustedes se están copiando acá en el Zoom, mucho menos me voy a enterar si se están copiando, porque lo único que veo es un recuadro. Entonces, si se copian el examen, se van a sacar un 10, se van a sacar un 9, capaz me doy cuenta, capaz que no, pero dentro de un año, los que no van a tener ni la más mínima idea de cómo estructurar un texto, son ustedes, no yo. Lo mismo en otras materias, ¿sí? En esta capaz que es algo más básico, por llamarlo de alguna manera, pero supongan que se copian en historia. Dentro de 6 meses no van a tener idea quién fue San Martín, ¿sí? Que es el gran mal de la educación argentina. En el colegio nos copiamos todo y después no tenemos ni la más remota idea de nada. Digo todos porque hablo en general, capaz que ustedes no se copiaban, qué sé yo. Pero bueno, yo capaz no me doy cuenta, pero los perjudicados son ustedes. Por eso les digo, llegué a un punto en el que no me hago mala sangre porque se copian, ¿sí? Entonces, queda obviamente en el alumno. Yo, si los descubro, les pongo un 0. Un 0 redondo. Pero bueno. Y después, lo que me jode realmente es tener que decirle, che, ¿por qué te tengo que poner un 0 porque te copiaron? O sea, encima tengo que perder tiempo dando explicaciones, esto que decía, la pelea, que no, profe, ¿cómo me va a hacer esto? Es un mala leche, bla, bla, bla. Así que bueno, eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con el trabajo? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Nada? Profe, con eso de que nos había mandado a ver, como empezar a averiguar para hacer una entrevista y demás, nos olvidamos. Nos concentremos en esto ahora. La última clase nos había dicho que para hoy nos iba a dar las pautas para hacer una entrevista a alguien conocido técnicamente, pero que hoy nos iba a dar la pauta de eso. Ah, Con dije el eso. trabajo práctico y el. Sí, con Mirá el trabajo práctico y el examen ya está, nos olvidamos de esto, de la entrevista. Si no, nos tenemos que buscar. Pero no vimos teoría de la entrevista entonces. No, solamente hicimos las entrevistas entre nosotros, Sí, eso lo vi. esa clase. Ajá. Y después nos dijo que para hoy nos iba a dar como las pautas para realizar después una entrevista a alguien conocido que teníamos que ir pensando y buscando para hacer. Entiendo Mirá. que entiendo que con esto del trabajo ya está, nos olvidamos y le metemos onda a eso. No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a dejar para el trabajo después, o sea, para el próximo trabajo, el de la entrevista. Ok. Pero sí, si no vimos entonces entrevista, me estaba salteando me estaba adelantando a la teoría. Pero bien. Entonces vamos a dejar, porque el examen es el 12. Entonces vamos a ver esto primero
lo de narrativa y queda entrevista para después del examen, ¿sí? Perfecto. Que es algo más, digamos, es algo práctico. Si no hay una teoría, o sea, hay diferentes tipos de entrevistas, pero también depende mucho de cada uno. Sí, depende mucho de cada uno. Pero bueno, me gustó las otra vez la entrevista que hicimos. Los noté muy sueltos en cuanto a las preguntas, a la manera de llevarlo. Algunos buscaron bien meterse en la historia del otro, eso estuvo copado. Las estuve viendo justo hace un ratito, las entrevistas, para recordar por dónde íbamos, pero no se ve que no escuché la parte esta donde les dije que íbamos a ver la teoría. Pero me gustaron las entrevistas que hicieron. Lo que sí, tienen que soltarse así con alguien enfrente, ¿no? Que eso es lo difícil. No es lo mismo hacerlo entre nosotros que entrevistar a un deportista consagrado, porque lógicamente se imaginarán los nervios, ¿no? Que pueden llegar a tener en las primeras veces. Después ya se sueltan y lo hacen caminando, obvio. Pero bueno, lo vamos a dejar para después. Lo vamos a dejar para después del examen eso. Y lo dejamos también para lo que es el segundo trabajo que hay en el cuatrimestre, porque son 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacer primero este que ya dije ahora, que es como el más elaborado, el que tienen que buscar más info y armarlo bien. Y después dejamos el otro, que es realizar la entrevista y con la posterior nota para el final del primer cuatrimestre, que eso es más tranqui. ¿Sí? O sea, disponen más de tiempo para hacer la nota, pero no es tan elaborado como buscar y preparar un informe. Así que eso queda para el final, así que por ahora olvídenlo. ¿Bien? Bueno, vamos con las secuencias textuales y la narración, que eso sí entra en el examen y es importante. Entonces, dentro de un texto, y ya con esto arrancamos, dentro de un texto se pueden encontrar varias secuencias textuales. ¿Qué son las secuencias textuales? Bueno, son las diferentes formas en las que el redactor, el autor, va a presentar el texto, ¿sí? Con una finalidad específica. Pueden coincidir varias secuencias dentro de lo que es un mismo texto. ¿Sí? El texto puede ir con varios enfoques a lo largo de lo que es la redacción. Podemos encontrar lo que puede llegar a ser una narración y en algún momento una secuencia explicativa o expositiva, puede haber descripción, puede estar totalmente mezclada estas secuencias para poder darle esa cohesión necesaria al texto, ¿sí? Entonces, está bueno y es muy importante reconocer la intención del autor, ¿sí? La intención de por qué esa secuencia está ahí y qué es lo que intenta demostrar. Tenemos 5 secuencias: la descriptiva, la narrativa, la expositiva, la argumentativa y la dialogal. Ahora vamos a explicar cómo es cada una de estas, ¿sí? Entonces, las secuencias, tengo una interferencia ahí, Marce. Entonces, las secuencias, como dijimos, son los diferentes momentos, las diferentes formas que tiene el autor para llevar adelante el texto. Bien, secuencias descriptivas. La descriptiva tiene como principal objetivo informar de cómo es, pudo ser, mejor dicho fue, o será una persona, un objeto, un fenómeno, ¿sí? Todo lo que se pueda describir, muchas veces desde lo que es una impresión personal de la persona que redacte, una descripción subjetiva, ¿sí? Dependiendo del estilo del texto que tengamos. Si el texto está narrado en primera persona, van a ser
descripciones subjetivas, porque el que está hablando, el que está emitiendo ese discurso, es una persona clara, ¿sí? Un protagonista que está contando una vivencia. Entonces ahí hablamos de una descripción subjetiva. Pero también, cuando puede ser una descripción objetiva, cuando estamos narrando, ¿sí? De manera omnipresente, cuando estamos narrando sin ponernos en la voz de la primera persona, ¿sí? Entonces en este momento es cuando se describe realmente el objeto de una manera objetiva, sin la carga de la opinión del protagonista, ¿sí? Lo importante es entender que todo lo que sea descripción de una persona, un objeto o un fenómeno es una secuencia descriptiva. Bien. Después tenemos lo que es la secuencia narrativa. La secuencia narrativa, como el nombre lo indica y como deben suponer, tiene una finalidad de contar una historia. ¿Sí? Es un discurso que integra una sucesión de acontecimientos a lo largo de una unidad temática, a lo largo de, cuando digo una unidad temática me refiero a una temática en especial, ¿sí? Una secuencia narrativa comienza narrando un hecho y termina justamente con esa narración. Por lo general, a la hora de elaborar un informe, como ustedes lo van a hacer, gran parte de ese texto va a estar abarcado por secuencias narrativas, ¿sí? Con como decía antes, la intervención de alguna que otra descripción, ¿sí? Alguna que otra secuencia expositiva que ahora vamos a explicar, y después, dependiendo el género que ustedes puedan llegar a producir, también puede llegar a aparecer lo que es el argumento. Así que bueno, la secuencia narrativa podemos decir que es la más importante o la más presente a la hora de lo que es elaborar un texto, ¿sí? Porque se está contando una historia. Es un discurso que integra la sucesión de acontecimientos. La secuencia expositiva, la finalidad que tiene es enseñar, informar o explicar sobre un tema, ¿sí? Si nosotros estamos narrando la historia de las Torres Gemelas y queremos explicar por qué la Torre Gemela, la primera, cayó así y no cayó asá, lo que vamos a elaborar ahí es una secuencia expositiva, porque estamos informando, enseñando dentro de esa narración por qué se dio ese fenómeno, ¿sí? Por qué la Torre Gemela cayó para abajo y no para el costado. Entonces, cuando estamos enseñando, informando sobre un hecho, al lector que va a terminar leyendo ese texto, estamos elaborando una secuencia expositiva. Estamos exponiendo un tema, ¿sí? Después tenemos la secuencia argumentativa. La secuencia argumentativa se trata de un texto persuasivo, es decir, el que redacta busca influenciar el comportamiento del otro, ¿sí? Esto lo van a ver también, y es importante la secuencia argumentativa, cuando vean no sé si el año que viene, lo que es el género de opinión. En el género de opinión van a utilizar muchísimo la secuencia, tanto narrativa como argumentativa, porque buscan convencer al lector de apoyar la postura que ustedes tienen, ¿sí? Están persuadiendo a quien recibe ese mensaje. Y después tenemos la secuencia dialogal. La secuencia dialogal es un tipo de texto que tiene un intercambio comunicativo, ¿sí? Hay un rol de emisor y receptor, me salió medio alemán, revisor y receptor que se va, digamos, intercambiando constantemente. Bien, por eso es dialogal, hay un diálogo. Esta secuencia la podemos encontrar mucho en lo que son los textos capaz con lo que puede llegar a ser un cuento, una obra literaria, ¿sí? En donde los protagonistas tienen un diálogo frecuente. O si no, también
en una capaz desglosando o realizando una entrevista a dos o más personas, ¿sí? Todo lo que sea diálogo va a ser una secuencia dialogal. Entonces, secuencia descriptiva, cuando estamos describiendo una persona, un objeto o un fenómeno, puede ser objetivo, puede ser subjetivo. La secuencia narrativa, la finalidad es contar una historia. La secuencia expositiva, cuando estamos enseñando, informando o explicando sobre un tema. La secuencia argumentativa es cuando buscamos persuadir al otro, ¿sí?, de que piense como nosotros. Y la secuencia dialogal es cuando hay un intercambio comunicativo. Bueno, acá tenemos los 5 tipos de secuencias textuales que podemos llegar a encontrar justamente en un texto. Como venimos de tiempo, 7 minutos. Perfecto. Bueno. La narración. La narración, que también es importante y nos va a venir bien a la hora de esto del trabajo práctico, ¿sí?, de redactar un texto, llevarlo a cabo y darle una estructura correcta para que ese texto tenga una lógica, una coherencia y se entienda, ¿sí? Entonces, la narración, como veníamos recién, esas secuencias que, profe, se me corta mucho el internet. Bueno, Adrián, si se te corta mucho, después obviamente la vas a tener en YouTube la clase, si no, para escuchar otra vez. Entonces, todas estas secuencias que hablábamos o que contaba recién, lo que termina originando es una narración, ¿sí? La narración es varias secuencias unidas o varias acciones que se la realizan varios personajes en un lugar determinado, ¿sí?, con un tiempo, un intervalo de tiempo determinado, y básicamente lo que habla es la sucesión de hechos. Desde una mirada a la otra, lo que estamos narrando son hechos, ¿sí? Esto puede ser real o imaginario, por supuesto, dependiendo la narración que nosotros estemos realizando, ¿sí? Y se pueden utilizar cualquier tipo de signos de la lingüística de lo que fuimos viendo, por ejemplo, en las clases pasadas. Bien, entonces, a la hora de narración podemos hablar de lo que es un texto narrativo. El texto narrativo, como bien supondrán, es así como la secuencia narrativa, la finalidad es contar una historia. En el texto narrativo tenemos un tipo de texto en la que se narra o cuenta diferentes hechos, una cadena de hechos, ¿sí?, que van desembocando en el otro. A la hora de hablar de un texto narrativo tenemos que tener en cuenta que esta historia tiene un final, ¿sí? A ver, capaz que me dicen, pero algunas obras literarias tienen un final abierto. Es un final, por más que no conozcamos la resolución total, es un final. O sea, comienza y termina en un punto. Después, la cabeza de uno puede llegar a pensar qué pasa después, que esa es la gracia de los finales abiertos, ¿no? Llevar a que la persona que estuvo leyendo, consumiendo eso, termine con el mambo en la cabeza de qué puede llegar a haber pasado. Es una manera de interactuar con el lector o de preparar una secuela. Pero bien. Entonces, tiene un principio, tiene un final y se caracteriza por recrear la forma de pensar o sentir que pueden llegar a tener los personajes, de describir los lugares o los espacios donde ocurren los diferentes hechos del relato, y también construye una trama, ¿sí? Entonces, los pilares, podemos decir, del texto narrativo son los personajes, el lugar donde ocurre, ¿sí?, y la trama argumentativa, o la trama, sí, o el argumento, que es lo que une todo esto a través de la historia. Acá es donde, lo que yo decía antes, encontramos un inicio, lo que llamamos un nudo, un conflicto, ¿sí?,
y el desenlace final de la historia. En los textos narrativos podemos tener una comprensión intratextual o intertextual. La intratextual se refiere a lo que es la comprensión de las relaciones de significado que suceden en el interior del texto. ¿Sí? O sea, la comprensión de la relación que nosotros vamos entendiendo a través de los significados que hay con los hechos del texto. ¿Sí? Es algo que nosotros vamos deduciendo, vamos entendiendo, vamos comprendiendo la historia. Y la intertextual es cuando es la comprensión que pone en diálogo, ¿sí?, un texto con otro. Se crean conexiones y relaciones, ¿sí?, es intertextuales dentro del texto, esa comprensión que tenemos. Bien, es clara, es notoria, porque se va uniendo dentro del texto. Cuando hablamos de comprensión, estamos hablando de comprender lo que estamos leyendo, ¿no? El nombre lo dice, intratextual es la relación de significado que sucede en el texto, intertextual es las conexiones que hay dentro del texto. Como bien sabrán, que es algo que seguramente lo tienen claro, tiene una estructura el texto, ¿sí? En donde se presenta una persona, un actor, que esto también lo tienen que llevar a lo que es, digamos, el informe que yo les pedí. Cuando yo hablo por ejemplo, ¿no?, en la teoría tienen que se presenta una persona en la estructura, ¿sí? A la hora de hablar de un informe que ustedes están realizando sobre un cierto hecho, ese actor o esa persona pasa a ser el evento en cuestión del que nosotros estamos centrando el informe. Si yo voy a hablar del hundimiento del Titanic, el actor es el Titanic, el barco, no hace falta que tenga vida, ¿sí? O sea, el actor, hablamos de el centro de la historia en base a quién se está basando, ¿bien? Entonces, o sea, los hechos se experimentan alrededor de eso. Y además, como bien decía, este actor es el que va a llevar esa historia, la va a llevar adelante, y los hechos le van a ir ocurriendo a él, ella, a ese objeto, ¿sí?, para poder llevar adelante la historia. Ahí mando el Zoom nuevo que se termina Un segundito, mando el link al grupo.